2 millones de AVA Coins en premios, nuevas salas terroríficas, departamento lujoso o terrorífico. Todo esto y más a continuación. Hola personitas desconocidas y no tan desconocidas, bienvenidos sean una vez más a mi canal, su canal, nuestro canal. Y bienvenidos sean nuevamente a este su notichisme de confianza, Jijis News, donde estaremos hablando de las noticias y novedades que nos trae consigo este mes de octubre en Awaken Live. Así que muy atentos, porque estaremos iniciando con las novedades de ropa. Esta ocasión tenemos nuevas alas un poco curiosas, tienen un diseño bastante peculiar, ya que en la parte trasera podemos ver un pequeño esqueleto, un poco turbio, pero siento que va muy de la mano con esa temática de Halloween y sí, cumplió su objetivo. Da bastante miedo, sinceramente, da muy mal rollo. Y principalmente, evidentemente, tenemos muchos disfraces para esta época, así que no hay excusa para no ponerte una ropa facherita. Ahora, tenemos un nuevo departamento. Pero ¿por qué este departamento es tan curioso? Número 1, el precio es bastante alto y nos promete acceso a espacios exclusivísimos. Así que tristemente, para comprobar aquello y darles una pequeña review de cómo es este departamento, tuve que gastar AVA Coins. Mi bolsillo está llorando, pero les voy a mostrar un poquito del apartamento y de los espacios exclusivos para que ustedes vean si es una buena inversión o no. Y vamos a ponernos exigentes, pues haré una comparación del apartamento Icon y este nuevo. Empecemos por el recibidor, que tienen en común el bot que nos da la bienvenida. Por ahí todo bien, pero fijémonos en el diseño. Esto sí creo que es muy subjetivo de acuerdo a cada persona, ya que cada recibidor tiene lo suyo y tiene su esencia. Por el momento todo bien, pero una diferencia realmente importante es el hecho de que en el departamento Icon te dan una insignia y aquí no sucede ello, lo cual me decepciona un poquito. Me gustaría que existiese una insignia y eso generaría más exclusividad en este apartamento, ¿sabes? Pero bueno, solo tengo que aclarar que son puntos según mi criterio. Ustedes pueden opinar diferente y está totalmente bien. Pueden dejarme su opinión en los comentarios y se los agradecería bastante. Ahora, podemos darnos cuenta que en el apartamento Icon tenemos acceso a 2 salas exclusivas y en el apartamento Infernal solo a una sala exclusiva. En el apartamento Icon, al tener acceso a 2 escenas exclusivas, nos damos cuenta que hay una escena que es la escena del spa, que es muy dinámica. Puedes literalmente pasar un día de spa completamente, todo es muy dinámico, hay muebles con los cuales puedes interactuar y eso no pasa en el apartamento Infernal, pues la sala que tenemos no tiene ningún tipo de interacción. No podemos interactuar con los objetos ni tampoco nada que me haga permanecer mucho tiempo en la sala, ¿saben? Ahora sí, vayamos al departamento y sinceramente a mí me parece mucho mejor el departamento Infernal, porque es muchísimo más grande y tiene muchísimos más detalles. Algo que no me había percatado es que tenía los efectos de ambiente, los efectos de sonido ambientales desactivados, pero créanme que si ustedes se compran este departamento, siempre tengan activados esos sonidos para que su experiencia en el departamento sea mucho mejor. Hay muchos efectos de sonido, lo cual hace a este departamento mucho más especial, y lo que más me encanta es que en el pasillo del departamento puedes interactuar con las puertas, a diferencia del apartamento Icon, que en el pasillo pues no puedes interactuar con nada. Así que le doy un puntazo al pasillo del apartamento Infernal, me encantó. Y si nos damos cuenta, tenemos un pequeño pasadizo de lava. Fue un poco difícil ubicarme, pero me encantó. Siento que este apartamento Infernal está muy bien decorado, tiene una temática evidentemente muy definida y está muy bien logrado. A mí me encantó, felicidades, 10 de 10. Y algo que me encanta es que no tenemos que cambiar de escena para ir a otra habitación. Esto es una característica que comparte con el apartamento Icon.
lo cual me parece perfecto. A mí me frustra bastante tener que cambiar de escena, así que 10 de 10, me encantó. Tiene este pasadizo secreto que me costó bastante encontrarlo, pero pues ya los ilumino yo. El diseño de este apartamento le doy un 20 de 10, me encantó. Espero que le sigan implementando más cosas, pero la verdad es que pues me gustó. Les dejo a su criterio el hecho de que si ustedes piensan, consideran que este apartamento sí vale los 10,000 AVA Coins. Ahora, vayámonos al lado de los lotes. Esta ocasión tenemos el lote colección de fiesta de DJ Wow. Y el ítem, bueno, más bien el petkin más relevante de este set es que tenemos al fantasmita DJ Wow como petkin, lo cual me parece bastante tierno. Ese fantasmita, desde que lo vi se me hizo muy adorable, así que ustedes pueden echarse un ojito. Tiene bastantes atuendos y accesorios para complementar un disfraz de fantasma. El lote cuesta 10,000 AVA Coins. Vayámonos del lado de las recargas, pues tenemos la oferta del dragón de fuego del infierno a un costo de $17.86. Esta recarga nos da un petkin exclusivo, que es un dragoncito. Ya saben que los dragones son demasiado exclusivos en este juego y es de la temática de lava, como pueden ver. Nos da 35,000 AVA Coins y 350 gemas. Ahora, hemos visto que en toda esta temática de Halloween nos han abierto concursos de moda con prendas exclusivas, prendas que llevan la temática de bufón. Si tú te has perdido de todos estos concursos, no te preocupes, pues actualmente está abierto un concurso por 16 horas. Este concurso trae todas las prendas exclusivas que nos han traído en los anteriores concursos. Si no me equivoco, el conjunto completo está valorado en 4,194 AVA Coins, ¿ok? Y ahora vayámonos a la fiesta New Music Society. Pues esta ocasión tenemos a la cantante Zoe Clark. Leamos un poquito respecto a ella. Zoe Clark es una poderosa vocalista y compositora procedente de Nashville, Estados Unidos. La artista saca partido a su experiencia vital para ofrecernos unas letras crudas, honestas y emotivas que apuntan de lleno al corazón. Los temas de Zoe se dirigen sin tapujos a su público, como si de una conversación entre viejos amigos se tratara. No en vano, nos comparte sus historias y consigue conmovernos con sus delicadas letras. ¿Quieres demostrar tu amor por el sonido de Zoe? Acumula algunas monedas NMS y dáselas a Zoe para apoyar su trabajo. Ya saben, en todos estos eventos donde hay cantantes o cantautores, se les puede apoyar monetariamente a estos artistas y el 100% de los fondos recaudados va a estos artistas. Esta ocasión tenemos artículos exclusivos que podemos comprar con las monedas NMS. Evidentemente estas monedas cuestan dinero real, por lo ya mencionado, así que si quieren ir a escuchar musiquita, pasar un buen rato y capaz empezar a seguir a Zoe, pueden ir a darse una vuelta a esta sala. Y hablando de los dragones, esta ocasión están en un 10% de descuento. Aquí les hago una previa de los dragones que específicamente están en descuento, pero creo que relativamente son todos, así que pueden ir a la tienda si es que tienen el suficiente dinerito para comprarse alguno. Asimismo tenemos rebajas en alas, algunas son alas exclusivas, así que pueden aprovechar a trabajar como locos, porque estoy segura de que esas rebajas de animales y de alas durarán muy poquito, quizá 1 o 2 días, capaz menos. Esperemos que no tan poco tiempo, pero apúrense porque no aparece ningún anuncio donde nos marque el tiempo de duración exacto. Por otro lado, como es costumbre, tenemos nuevas animaciones. La anterior vez olvidé mencionar que habían sacado un nuevo set de animación de modelo, pero bueno, ya mencionado ello, debo de decirles que tenemos nuevo set de animación de momia. Me encantó, aunque la primera animación es un poco rara, como si estuviera agarrando naranjas. Ajá, pero igual, pues me encanta el set. Díganme ustedes qué les pareció. Asimismo, la sala del parque de diversiones, la de siempre, ha llegado con una nueva actualización, pues ahora está decorada en esta temática de Halloween. ¿Y qué es eso? ¿Son arañas? Ay no, chama, qué feo. Ay no, qué horror. Ay, bueno, está decorada en Halloween. Ay no, qué horror. Tenemos
también el trabajo disponible y hay unos tragos y alimentos bastante turbios. Sus descripciones son bastante interesantes, pues no son muy comunes que digamos, así que si quieren pueden ir a trabajar a pedirse alguna que otra bebida escalofriante y un poquito turbia, pero pues la sala está muy bien diseñada. Sí, cumplió su objetivo totalmente. Me da un horror horrible después de haber visto esas arañas. Y sí, dentro del parque de atracciones también tenemos decoraciones halloweenescas, lo cual me parece bastante interesante. ¡Ah, la madre! ¿Quién puso esas ¡ay, Dios! Decidí montarme a la montaña rusa, pues es mi atracción favorita y con solo ver el recorrido ya me mareé, tristemente, pero me encanta, 10 de 10. Y bueno, no sé si el trabajo que está dentro de la feria también esté decorado. Intenté entrar pero no encontré el acceso. Solo encontré este pulpo que sale del agua que me da muy mal rollo porque me recuerda al Kraken. Me da miedo todos esos animales mitológicos submarinos. Me dan muchísimo miedo. No, es que, ay no, ya, vámonos. Bueno, ahora vayámonos al Instagram de Avakin, pues hay muchas dinámicas y mucho contexto en esta red social. Iniciando con esta pequeña dinámica que dice: crea tu mejor outfit de Halloween con la marca Cosmos y haz tu mejor Avakin Edit utilizando el hashtag. No te olvides de etiquetar a Avakin para que te escojamos entre los disfraces de la semana. Pero las dinámicas no solo se quedan ahí. Si tú eres una persona que le gusta el cine, le gusta la edición de videos, este concurso es para ti. Festival del Terror. Crea tu película y participa por 5,000 Avacoins. Creo que el concepto de este concurso es evidentemente claro, pero les leeré los criterios importantes que debe tener su corto para poder participar. Crea una película con Avakin Live. Usa disfraces, lugares terroríficos. Queremos conocer tus historias. Usa el hashtag Festival del Terror Avakin y públicalo en Instagram, Facebook o TikTok o YouTube. Tú eliges. El video debe ser desde los 3 minutos en adelante. Para participar, recuerda llenar el formulario que dejaremos en nuestro perfil e historia principal. Tienes hasta el 31 de octubre para participar. Los ganadores se anunciarán la primera semana de noviembre. El formulario está en la biografía del Instagram de Avakin, pero de todas formas yo les dejaré el link del formulario en la descripción para que puedan participar en esta temática que se me hace bastante interesante. El formulario lo único que nos pide es nuestro usuario de Instagram, nuestro código de amigo, nuestro usuario de Avakin Live con caracteres especiales incluidos y el link de nuestro audiovisual. Como bien leímos, este audiovisual puede ser compartido en cualquier red social, ya sea Instagram, ya sea Facebook, ya sea TikTok, ya sea YouTube, como a ti se te acomode. Una dinámica que es de la página en inglés de Avakin es que están haciendo un giveaway de 2 millones de Avacoins. Los pasos son muy simples. Primero, tienes que seguir a los 10 patrocinadores que están etiquetados en el post. Luego tienes que darle me gusta a la publicación o al post y compartirla en tus historias etiquetando a los patrocinadores. Habrá un total de 18 ganadores. Este sorteo terminará dentro de 2 semanas, así que si a ti te gustan los Avacoins, no pierdes nada participando. Capaz ganas algo nice. Algo que quiero aclarar es que el giveaway no tiene mucha relación conmigo. Yo simplemente los informo y los documento respecto a él, ya que Avakin Oficial está haciendo publicidad del mismo, pero no tiene relación conmigo. Yo no les puedo ayudar en caso de cualquier inconveniente. Por cierto, como les comenté en alguno de los notichismes anteriores, se está haciendo una dinámica muy recurrente en TikTok donde te puedes ganar una insignia. Esta ocasión el desafío es la tendencia Tote Salón. Crea un Avakin TikTok siguiendo la tendencia y asegúrate de usar todos los hashtags requeridos. Los 10 mejores videos con más de 20,000 visitas en el hashtag recibirán una de nuestras nuevas insignias Viral Star. Algo que no me había percatado es que para poder participar en estos desafíos hay un reglamento que lo fui a buscar enseguida y les leeré algunos puntos importantes. Número 1. Los participantes deben de ser mayores de 13 años al momento de registrarse en el concurso. Para los participantes que se
consideran menores en su estado de residencia, se debe enviar un consentimiento válido de los padres o tutor legal a contest@avakin.com. No se permitirán otras entradas en el concurso. Siguiente vaina. Los residentes de los siguientes países no son elegibles para participar en el concurso: Cuba, Eritrea, Irán, Irak, Italia, Liberia, Libia, Myanmar, Nigeria, Corea del Norte, Noruega, Quebec, República del Congo, España, Sudán, Siria, Turquía, Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, de la participación en el concurso quedan excluidos los residentes de cualquiera otras jurisdicciones en las que el concurso esté prohibido por la legislación aplicable. En fin, el documento es bastante largo y les leí algunos puntos que son importantes, pero si pueden echarle una leída al documento, siento que estaría muy bien. Les dejo el link en la descripción y a la hora de participar en estos concursos sigan los reglamentos, porque de lo contrario pues quedarán automáticamente descalificados, evidentemente, así que cuidado. Y para los que no estén enterados, tenemos nueva insignia, la insignia de Ava Streamers. En la pantalla les estaré dejando a las dos chicas que están formando parte de este equipo. No pronuncio sus usernames porque lo más seguro es que lo haga mal y no quiero pasar esa vergüenza. También en la pantalla están sus redes sociales, su Twitch, su TikTok, su YouTube, su Omelette, por si quieren ir a conocer un poco más de ellas. Se me hace muy interesante que Avakin cada día va implementando a nuevos creadores de contenido en diferentes redes sociales y en diferentes ámbitos, así que pueden ir a darse una vuelta. Como les venía comentando anteriormente, la vinculación de Facebook a nuestra cuenta de Avakin será desactivada. El soporte técnico por medio de Reddit informó el motivo, así que se los leeré. Perdón por cualquier inconveniente. Hemos tenido que eliminar Facebook como método de inicio de sesión porque causa problemas importantes en el desarrollo de la aplicación y, lo más grave de todo, puede hacer que la aplicación se bloquee para los jugadores. Por lo tanto, eliminar esto como método de inicio de sesión debería ser una experiencia más fluida para nuestros jugadores. Además, para mantener su cuenta, simplemente acceda a la configuración y establezca una dirección de correo electrónico y una contraseña. Asegúrese de que sea un correo electrónico al que se pueda acceder. Espero que esto ayude. Así que sí, estén muy atentos si es que tienen alguna de sus cuentas vinculadas a Facebook para que no lleguen a perder ninguna de ellas. Recuerden poner un correo electrónico que exista realmente, no se inventen nada si es su cuenta principal, y poner una contraseña que sepan memorizar o que la anoten. Asimismo, por medio de Reddit nos comunicaron una novedad que vendrá en la siguiente actualización. Les daré un poco de lo que nos indicaron. Hola Avakins, queríamos notificarle acerca de un cambio en la calidad de vida que viene al trabajo. Anteriormente, para maximizar la conversión de Avabooks y ganar XP, necesitabas moverse entre todas las escenas de trabajo activas una por una. Pronto ya no necesitarás hacer eso. Con este cambio entrante podrás convertir el máximo de Avabooks y obtener el máximo de XP, todo desde una escena de trabajo si así lo prefiere. Todavía puedes saltar de escena si lo prefieres. Un cambio de escenario puede ser bueno, pero ya no tiene que hacer eso para maximizar sus esfuerzos. Como siempre, tenemos mucha curiosidad por conocer sus opiniones sobre los cambios que hacemos, así que no duden en dejar sus comentarios aquí o en una nueva publicación utilizando la etiqueta retroalimentación. Para los que no estén muy familiarizados respecto a el perfil de Avakin en Reddit, se los estaré dejando en la descripción, ya que por este medio ustedes pueden comunicar sus quejas o sugerencias para mejorar este juego, y la interacción que tenemos con el soporte técnico es mucho más directa que en cualquier otro medio a mi parecer, así que el link se los dejo en la descripción. Asimismo, como Avakin en Reddit es una comunidad que apenas va creciendo, nos dejaron el siguiente comunicado. Hola comunidad, espero que se encuentren de maravilla. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de monitorear esta área de Reddit. Me encantaría compartir con todos ustedes y ayudarles de la mejor manera posible. Quiero lograr que este subreddit llegue a ser un medio informativo importante, ya que para muchos es confuso no tener algunas informaciones. Es por eso que quiero añadir algunas actualizaciones y temas para mantenerlos informados. ¿Puedo participar en la comunidad? Claro, esto es posible. Queremos tener jugadores que nos ayuden y sean serviciales. Para los jugadores que publican cosas importantes y de gran ayuda, se les asignará una etiqueta de servicial. También puedo crear su propio contenido. Pueden realizar revistas, edits y contenido talentosos. Estaremos muy felices de revisar tus grandes obras, compartir y aumentar la comunidad. Queremos que la información que brindamos
tenemos dentro sea llegada a muchos de nuestros jugadores. Es por ello que los animo a invitar a todos sus amigos y jugadores avaquinos. De esta manera también podrán mantenerse informados de las situaciones presentadas. En esta comunidad queremos tener una comunicación directa con el jugador y darle un espacio para que pueda expresarse y poder conversar. Recuerda tener presente nuestras reglas y políticas y siempre respetarlas. Bueno, chamas, y hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Besitos en el siempre sucio, pero antes de irme, hace poco recibí un comentario donde me pedían un calificando perfiles, así que quería saber si a ustedes les gustaría que hiciera esta dinámica, pues en torno a Halloween, calificar sus perfiles y tal vez algún premio, tal vez algo cool, algo nice. Así que déjenme sus opiniones, ya saben, si quieren que hable de algún tema en específico, me lo pueden decir con toda la confianza y el respeto del mundo. Tengo una lista de peticiones que me han hecho, prometo empezar a realizar esos videos sin falta. Y ahora sí, besitos en el siempre sucio. Chamas, les recuerdo que tenemos un sorteo activo de galas en el canal. Para más información les dejo el link donde explico todo en la descripción. Y pues es nada, daré los resultados a finales esta semana. ¡Suerte!